Soy Elena, tengo 70 años, y mi nuera se resbaló bajo la lluvia, se rompió ambos brazos, y entonces escuché a mi nieto decir algo que me heló la sangre, así que vendí la casa y los eché a todos, ahora están rogando para volver. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale me gusta y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentar la manipulación familiar. Créeme, lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué nadie debería subestimar la paciencia de una anciana. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando sin descanso en el mercado. Nunca me permití estar ociosa porque temía el silencio que llegaba cuando mis manos dejaban de moverse y mi mente empezaba a divagar hacia verdades incómodas sobre las personas más cercanas a mí. Aquella tarde lluviosa, mientras me recostaba en mi silla tratando de decidir si debía preparar la cena antes de lo habitual, mi teléfono sonó de repente, y solo vi un nombre parpadeando en la pantalla, el de mi hijo, lo que provocó un escalofrío inexplicable en todo mi cuerpo. Contesté sin dudar, y antes de que pudiera preguntar por qué llamaba antes de su hora habitual, comenzó a hablar con un tono frenético que nunca le había oído en sus 35 años, diciendo que había habido un accidente y que su esposa estaba gravemente herida. Me dijo que mi nuera se había resbalado en la acera mojada y ahora estaba en la sala de emergencias con ambos brazos rotos, una situación tan incomprensible para mí que me quedé paralizada, tratando de entender cómo una mujer joven podía romperse ambos brazos de una simple caída. No hice más preguntas porque la urgencia en su voz exigía acción, así que tomé mi bolso, salí de mi casa sin abrigo y detuve un taxi bajo la lluvia torrencial, mi mente repasando posibilidades y mi corazón latiendo de una manera que me dificultaba respirar. El trayecto al hospital se sintió interminable mientras las gotas de lluvia golpeaban las ventanas del coche y las palabras de mi hijo se repetían en mi cabeza, cada repetición haciéndome sentir más pequeña e impotente en un mundo que creía haber dominado tras décadas de trabajo duro y sacrificio. Al llegar, encontré a mi hijo paseando nervioso fuera de un área con cortinas en la sala de emergencias, su rostro pálido y retorcido por la preocupación, y sentí que mi propio pecho se apretaba con un temor pesado que no podía quitarme al acercarme a él. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y me explicó que las fracturas eran graves, los yesos cubrirían completamente ambos brazos y que necesitaría semanas de absoluto reposo y asistencia incluso para las tareas más básicas, algo que sonaba a cadena perpetua para alguien como yo, que nunca había pedido ayuda. Entré al área con cortinas y vi a mi nuera acostada en la cama, el rostro contraído de dolor y ambos brazos inmovilizados en yesos azules temporales, las lágrimas rodando libremente mientras me llamaba con voz temblorosa, y tragué mi incomodidad para ofrecerle palabras de consuelo. El médico llegó y repitió lo que mi hijo me había dicho, agregando que no requeriría cirugía, pero sí inmovilidad total y cuidados constantes en casa, palabras que se hundieron en mí como piedras al darme cuenta de lo que estaba por venir en mi vida. Cuando llegó el momento de pagar la factura del hospital, mi hijo me entregó un recibo con un monto que me revolvió el estómago, y pregunté en voz baja por qué era tan alto para lo que creía un tratamiento sencillo, solo para que él me contestara bruscamente que no debía anteponer el dinero a la salud de su esposa. Insistió en que había pedido los mejores materiales y cuidados para que su recuperación fuera más rápida y cómoda, y me vi obligada a sacar mi tarjeta y cubrir el gasto a pesar de la incomodidad que empezaba a crecer en mí como una mala hierba. De regreso a casa, sostuvimos a mi nuera entre los dos como si fuera de cristal, y cada vez que se quejaba o gemía, mi hijo me miraba como si ya estuviera fallando en mi nuevo papel de cuidadora, aunque aún no había aceptado ese rol. Al entrar en la casa, él la acostó con cuidado en el dormitorio principal, le acarició el cabello y se volvió hacia mí con una expresión de falsa gratitud mientras me pedía que la cuidara, ya que su trabajo era demasiado exigente como para atender tanto su carrera como las necesidades de su esposa. Ni siquiera tuve tiempo de procesar mis propios sentimientos antes de encontrarme llevándole agua a la cama, sosteniendo el vaso en sus labios y escuchando su voz suave pero autoritaria mientras me indicaba que pusiera una pajilla y ajustara el ángulo para no forzar el cuello. Cada petición parecía razonable por sí sola, pero a medida que se acumulaban hora tras hora, empecé a sentirme como una sirvienta sin sueldo en mi propia casa, y me repetía que solo sería temporal, solo hasta que sanaran sus brazos. Incluso entonces,
noté cómo me llamaba no con gratitud, sino con la expectativa de una obediencia instantánea, y cuando exigió que la ayudara en el baño, me di cuenta de que me habían empujado a un papel que nunca quise y del que no podía escapar. Era un nivel de humillación que nunca imaginé experimentar a los 70 años, alimentando a una mujer adulta bocado a bocado y limpiándole la boca como si fuera una niña indefensa, mientras mi hijo llegaba cada noche. Le besaba la frente y me decía que estaba haciendo un trabajo maravilloso antes de retirarse a su propia habitación. Todas las noches me acostaba mirando el techo y preguntándome cuánto duraría esto, cuánto más me exigirían y por qué sentía que era la única sacrificando mi dignidad en un hogar que había construido desde la nada. Me desperté a la mañana siguiente con las articulaciones doloridas y el pecho pesado al escuchar a mi nuera llamándome repetidamente desde el dormitorio principal. Su tono agudo de impaciencia a pesar de que había pasado toda la noche repasando las tareas que debía completar para su comodidad, y mi mente no dejaba de dar vueltas a la realidad de que me habían obligado a estar en esta posición sin mi consentimiento. Le llevé el desayuno en una bandeja, sosteniéndola con cuidado para no molestar sus brazos, y ella esperaba con la boca ligeramente abierta, como si fuera natural que yo la alimentara bocado a bocado mientras daba instrucciones sobre la temperatura de la comida y se quejaba si la cuchara tardaba demasiado entre porciones. Tan pronto como terminé de alimentarla, me pidió que le acomodara las almohadas, que le pusiera el teléfono exactamente al alcance de la mano y que encendiera su programa de televisión favorito. Luego exigió que me quedara cerca en caso de que necesitara ayuda para cambiar de canal porque sus manos estaban fuera de servicio. A media mañana, me pidió que le diera un masaje en los hombros porque decía que la inmovilidad de la parte superior de su cuerpo le causaba dolores, y mientras trabajaba mis dedos en sus músculos, suspiraba como si yo le debiera ese nivel de atención, yo, una mujer de 70 años que había pasado décadas de pie sirviendo a clientes ingratos en un mercado. Más tarde, cuando me pidió que le rascara una picazón en la espalda y dirigía mis dedos como un director de orquesta, apreté tanto la mandíbula que pensé que se rompería porque sentía que mi dignidad se desvanecía cada vez más cada vez que respondía a sus demandas sin protestar. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que volviera a sonar su campana y me dijera que tenía sed, así que preparé un vaso de agua, le puse una pajilla como prefería y se lo acerqué a los labios mientras bebía lentamente, con la mirada fija en la pantalla del televisor como si yo fuera invisible salvo por mi utilidad. Empecé a notar que mi hijo se iba temprano cada mañana y volvía tarde en la noche, miraba a su esposa con una preocupación fingida antes de retirarse al sofá con su teléfono, diciéndome con una sonrisa que yo estaba salvando a la familia del colapso al cuidar de ella y prometiendo que, una vez que terminara este periodo difícil, me llevaría de vacaciones, algo que nunca le había pedido. Sentía que ya no era la cabeza de mi propio hogar, sino una cuidadora contratada que trabajaba sin paga ni descanso, mientras mi hijo hacía el papel de esposo abnegado frente a su esposa y me dejaba toda la responsabilidad como si yo fuera su empleada. Hubo momentos en los que casi grité por la pura injusticia de todo aquello, porque era yo quien preparaba las comidas, limpiaba después y atendía cada necesidad personal de una mujer adulta que de alguna manera había convencido a todos de que era completamente indefensa. Nadie preguntaba si mi cuerpo podía soportar el constante agacharse, levantar cosas y caminar de un cuarto a otro, y nadie preguntaba si mi corazón podía soportar la humillación de asistirla en sus tareas más íntimas en el baño mientras mi hijo revisaba su teléfono en la sala y decía que estaba demasiado cansado para ayudar. Nunca se trató de ayudarla a sanar porque ella me había convertido en su sirvienta personal, y empecé a entender que cada acto de bondad que le ofrecía se torcía en una obligación de la que no podía escapar. Me repetía que aguantaría porque creía que esta pesadilla acabaría cuando sanaran sus brazos, pero en el fondo una pequeña voz empezó a susurrar preguntas que no quería responder, preguntas sobre por qué sus brazos parecían moverse ligeramente cuando pensaba que nadie la veía. Al principio aparté esos pensamientos porque no podía imaginar que alguien fuera tan cruel como para fingir una lesión solo para esclavizar a una anciana, pero cada vez que la veía estirarse un poco o cambiar de posición en la cama sin ayuda, esa voz se hacía más fuerte en mi mente. Incluso cuando vi las facturas del hospital con cargos desconocidos y artículos no cubiertos que duplicaban la cantidad esperada, silencié mis propias dudas porque me sentía culpable por cuestionar a alguien postrada en cama con ambos brazos enyesados.
pero cada día mi cuerpo dolía más y mi resentimiento se agudizaba al darme cuenta de que lo hacía todo por una mujer que jamás me daba las gracias y un hijo que parecía casi aliviado de haberme dejado el cuidado de su esposa a mí, su madre anciana. Nadie merece ser tratada como una criada desechable después de 70 años de trabajo y sacrificio. Había pasado mi vida creyendo que mi familia me protegería en la vejez, pero ahora entendía que estaba sola en una casa llena de personas que solo me veían como un recurso para ser agotado. Dejé de esperar gratitud y empecé a prestar atención a cada pequeña inconsistencia, cada acción menor que parecía demasiado fluida para alguien con huesos rotos, y resolví que ya no ignoraría la verdad, por fea que fuera. Me desperté antes del amanecer con el peso del agotamiento oprimiendo mi pecho mientras preparaba otra bandeja de comida para la mujer que había puesto mi vida patas arriba, obligándome a realizar tareas que nadie más en la casa siquiera reconocía mientras mi hijo dormía plácidamente en su cuarto como si nada hubiera cambiado para él. Cuando llevé la bandeja a su habitación, ella ya me esperaba con una expresión que no mostraba ni rastro de gratitud, y mientras le daba cucharadas de avena en la boca, criticaba la textura, se quejaba de la temperatura y me ordenaba que le trajera otra cosa, como si yo fuera una camarera reprendida por una clienta insatisfecha. Encontré que mis manos temblaban mientras retiraba su cuenco vacío y ella inmediatamente exigió agua, insistiendo en que le pusiera una pajilla en el ángulo exacto para no tener que esforzarse, y sentí el ardor creciente de la ira al darme cuenta de lo fácilmente que se había acostumbrado a tratarme como a una sirvienta sin un momento de vacilación ni disculpa. Al mediodía ya me había llamado 3 veces para que le acomodara las almohadas, le trajera el cargador del teléfono y le recolocara la manta, mientras yo sentía el agudo dolor en la parte baja de mi espalda aumentar con cada viaje por el pasillo, y aún así mi hijo no había salido a ver cómo estábamos ninguna de las dos. Creí que mi paciencia era infinita hasta que la oí ordenarme que le masajeara los hombros otra vez porque decía sentir rigidez por no poder moverse, y mientras permanecía detrás de ella trabajando mis manos doloridas en sus músculos, capté el más leve movimiento de su brazo derecho flexionándose ligeramente contra el yeso. Me quedé inmóvil un momento y me pregunté si mis ojos me habían engañado, pero antes de poder examinar más, ella suspiró y me ordenó que siguiera frotando hasta que su incomodidad desapareciera, como si no tuviera conciencia de mi creciente sospecha. Más tarde esa tarde la oí llamar a mi nieto, con voz aguda e impaciente, y al acercarme a la puerta la escuché regañar al niño por derramar agua al intentar servirle una bebida, acusándolo de torpeza y falta de consideración con palabras que me atravesaron el corazón como una cuchilla. Ningún niño debería ser reprendido tan duramente por intentar ayudar a un padre, y sin embargo allí estaba ella tratando a su hijo como un obstáculo para su comodidad mientras la pequeña voz de mi nieto temblaba de miedo y las lágrimas amenazaban con caer mientras se disculpaba una y otra vez. En ese momento sentí que algo se rompía muy dentro de mí porque ninguna herida, real o imaginaria, podía justificar hablarle a un niño inocente con tanta frialdad. Y entré en la habitación para poner fin a su arrebato con una voz que temblaba por el esfuerzo de contener mi enojo. Ella me miró con una expresión de fingida inocencia, como si hubiera malinterpretado sus intenciones, pero vi a través de su acto y tomé a mi nieto en mis brazos, abrazándolo con fuerza mientras su pequeño cuerpo temblaba como si el peso de la tensión en la casa hubiera estado presionando sobre sus jóvenes hombros todo el tiempo. Esa noche, mientras lo arropaba en la cama, se aferró a mí de una manera que nunca antes había hecho, y cuando le pregunté si estaba bien, susurró unas palabras tan impactantes que mi mundo entero se tambaleó, diciéndome que había visto a su madre mover los brazos cuando creía que nadie la miraba. Dijo que ella le había señalado con la mano enyesada mientras gritaba más temprano ese día, y aunque hablaba con una voz pequeña llena de miedo, sentí el peso de la verdad en cada sílaba mientras mi estómago se revolvía y mi visión se nublaba por la oleada de traición. Quise decirle que estaba equivocado porque la alternativa era demasiado monstruosa para creerla, pero mi mente empezó a repasar todos los movimientos sutiles que había presenciado y todos los comportamientos extraños que me habían inquietado sin razón, y de repente las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Ninguna persona honesta fingiría estar herida durante semanas solo para esclavizar a su suegra anciana, pero la evidencia se volvía demasiado clara como para ignorarla mientras mi nieto seguía susurrando que también la había visto levantar los brazos tarde en la noche cuando creía que la casa dormía.
A los 70 años creía haber visto todo tipo de traiciones y egoísmos, pero nada me preparó para la realización de que mi propia familia había orquestado un engaño tan cruel para arrebatarme mi tiempo, mi energía y quizás incluso mi hogar. Nadie merece ser tratado como una herramienta desechable después de dedicar décadas a construir un hogar y criar hijos. Pasé la noche en vela con el corazón latiendo como un tambor mientras recordaba cada conversación, cada exigencia y cada sonrisa manipuladora que me había dirigido desde el accidente, y decidí que si ellos eran lo suficientemente audaces para jugar este juego, yo sería lo bastante valiente para desenmascararlos. Sabía que ya no podía confiar solo en mis ojos, y resolví reunir pruebas tan contundentes que hasta sus mentiras colapsarían bajo su peso porque me negaba a seguir siendo su víctima silenciosa. Me desperté a la mañana siguiente con una claridad que no sentía desde hacía semanas porque las palabras de mi nieto seguían repitiéndose en mi mente como prueba innegable de que mi nuera fingía su lesión y manipulaba la casa mientras mi hijo seguía actuando como si cada uno de sus caprichos fuera sagrado. Realicé mis tareas habituales con expresión serena y manos obedientes porque sabía que ambos estaban atentos a cualquier signo de resistencia, pero en mi interior ya estaba planeando reunir pruebas tan irrefutables que se verían obligados a admitir su crueldad y engaño. Después de servirle el desayuno y asistirla en su rutina de baño, lo cual me dejó humillada y furiosa, me escabullí a mi cuarto y conté el dinero que había ahorrado tras años de trabajo duro porque sabía que era hora de invertir en mi propia liberación. Salí de la casa con el pretexto de comprar ingredientes especiales para una comida ritual que ella aseguraba que le abriría el apetito, y en cambio tomé un autobús al centro de la ciudad decidida a encontrar una tienda que vendiera dispositivos de grabación lo suficientemente pequeños como para ocultarlos a simple vista. En una pequeña tienda de electrónica compré una grabadora no más grande que mi pulgar y aprendí a usarla rápidamente porque me negaba a permitir que mi falta de familiaridad con la tecnología se interpusiera en mi plan para exponer su despiadada manipulación. Cuando regresé a casa, coloqué el dispositivo bien profundo entre los cojines del sofá de la sala porque sabía que a menudo hablaban en voz baja allí, creyendo que yo estaba demasiado ocupada en la cocina o atendiendo el jardín para escuchar sus verdaderas intenciones. Presioné el botón de grabar con una mano que temblaba no por la edad sino por una ira tan profunda que sentía como si mis venas llevaran acero fundido en lugar de sangre, y me recordé a mí misma que la paciencia sería mi arma más poderosa en esta guerra silenciosa. El resto del día seguí sirviéndola como si nada hubiera cambiado, acomodando almohadas, trayendo té con la pajilla perfectamente colocada, y escuchando sus interminables quejas sobre molestias imaginarias mientras mi hijo llegaba a casa y ofrecía solo un agradecimiento superficial antes de retirarse a su mundo privado. Nadie merece ser tratado como un trabajador invisible en el hogar que construyó con sus propias manos. Esa noche, mientras preparaba la cena para ambos, sentí que mi resentimiento se profundizaba porque la risa de mi hijo resonaba desde la sala mientras veía televisión con su esposa, quien continuaba su farsa de indefensión mientras mi propio cuerpo dolía tras horas de servidumbre. Cuando finalmente me acosté, no encontré consuelo en el silencio porque sabía que la grabadora funcionaba durante la noche para capturar sus verdaderos rostros, y me dije que si podía soportar solo un poco más, pronto tendría la evidencia que necesitaba para recuperar mi vida. A la mañana siguiente, recuperé el dispositivo bajo el pretexto de esponjar los cojines y lo llevé a mi habitación cerrada con llave, con el corazón latiendo con fuerza mientras conectaba los auriculares y presionaba play en la primera grabación que determinaría si las afirmaciones de mi nieto eran ciertas. Al principio solo se escuchaba el sonido tenue de la televisión y el ocasional tintinear de una taza, pero luego escuché sus voces, bajas y conspiradoras, mientras mi hijo elogiaba las dotes de actuación de su esposa y la tranquilizaba diciéndole que pronto mi casa y mis ahorros serían de ellos. Me quedé inmóvil mientras escuchaba a mi nuera admitir que los yesos eran incómodos y quejarse de fingir estar lesionada, mientras mi hijo se reía y le decía que valía la pena el esfuerzo porque yo era demasiado vieja y demasiado ingenua para sospechar algo. Ningún padre merece escuchar a su propio hijo conspirar para robar todo lo que ella pasó una vida construyendo. Repetí esa parte 2 veces para asegurarme de que no había imaginado sus voces rebosantes de arrogancia y codicia, y con cada repetición sentí que mi ira se endurecía en determinación porque ahora sabía que ya no luchaba contra la sospecha,
sino contra una traición innegable. Estaban usando mi trabajo, mi casa y mi amor como armas en mi contra, y decidí que aún no los enfrentaría porque necesitaba más pruebas, evidencia más sólida y una estrategia tan precisa que no pudieran escapar de las consecuencias de sus actos. Me senté sola en mi habitación cerrada con llave, con la grabadora apretada en mi mano, mientras escuchaba de nuevo las voces de mi hijo y mi nuera tejiendo sus feos planes con tanta confianza que parecía que ya habían decidido que el fruto de mi vida les pertenecía. Escuché a mi hijo instruirle que soportara la incomodidad de los yesos un poco más porque la compasión aseguraría que yo siguiera pagando las cuentas sin hacer preguntas, y mi nuera respondió riéndose, sorprendida de lo fácil que había sido engañarme. Sentí un vuelco en el estómago cuando mi hijo admitió que ya había empezado a llenar documentos para hipotecar la casa a mi nombre porque sabía dónde guardaba mi sello y mis papeles de identificación. Y le prometió que pronto sacarían un préstamo grande y desaparecerían antes de que yo siquiera me diera cuenta de lo que había pasado. Ninguna madre merece escuchar a su único hijo hablar con tanta naturalidad sobre robarle su hogar. Sentí mis manos temblar, no por miedo, sino por el esfuerzo de contener mi furia al darme cuenta de que no solo me habían esclavizado en mi propia casa, sino que además se preparaban para dejarme sin hogar y en la miseria tras décadas de sacrificio. Mientras la grabación continuaba, escuché a mi nuera presumir de lo bien que había memorizado los detalles de mi rutina diaria, riéndose mientras describía lo predecible que era yo en mis movimientos y lo fácil que era manipularme con lágrimas de cocodrilo. Retrocedí esa parte varias veces hasta que cada palabra quedó grabada en mi memoria porque necesitaba que sus voces se convirtieran en mi armadura contra las inevitables mentiras y negaciones que me lanzarían cuando los enfrentara con la verdad. Nadie merece ser víctima de complots por parte de las mismas personas a las que alimentó, vistió y crió. Pasé el resto de la noche sentada al borde de la cama, con los puños apretados, considerando mi siguiente paso porque sabía que una grabación de audio podría no ser suficiente para forzarlos a rendirse si intentaban alegar que era falsa. Resolví escalar mi plan y decidí que necesitaba pruebas en vídeo tan claras y contundentes que ninguno de los dos pudiera tergiversarlas en otra mentira. Así que a la mañana siguiente salí de casa de nuevo, bajo el pretexto de visitar a una amiga, y fui a la tienda de electrónicos. Allí compré una cámara oculta disfrazada de reloj digital y me obligué a aprender rápidamente su funcionamiento porque entendí que solo una acción decisiva podría salvarme de la trampa que habían tendido alrededor de mi vida. Cuando regresé a casa, coloqué cuidadosamente el dispositivo en la sala, en un estante que daba al sofá donde a menudo susurraban sus planes, y ajusté el ángulo con la precisión de quien ya no tiene nada que perder. Probé la transmisión en mi teléfono y vi que la imagen era perfecta, y presioné el botón de grabar con un sentido de finalidad porque sabía que con cada clic estaba preparando el escenario para su caída. Durante días mantuve mi expresión neutral y cumplí con mis deberes como si nada hubiera cambiado, continuando alimentando a mi nuera, acomodando sus almohadas y llevándole agua, incluso mientras sentía asco al verla fingir dificultad con movimientos simples. Ninguna madre merece servir a una mentirosa que planea dejarla en la ruina. Cada noche me acostaba en la cama viendo la transmisión en vivo en mi teléfono, esperando un momento en que dejaran de fingir, y me repetía una y otra vez que no dejaría que la compasión ni las dudas me hicieran vacilar porque su traición ya había cruzado todos los límites imaginables. Empecé a notar pequeñas cosas que ahora tenían sentido en el contexto de sus mentiras, como la forma en que los dedos de mi nuera se movían levemente bajo el yeso cuando deslizaba su teléfono y cómo mi hijo esbozaba una leve sonrisa cuando creía que nadie lo observaba. Mi cuerpo dolía por el trabajo constante y mi corazón se sentía como una piedra en el pecho, pero mi mente se mantenía afilada porque sabía que la guerra ya había comenzado y la única forma de ganar era resistir hasta tener todas las armas necesarias para aplastarlos. Seguí sirviéndoles con precisión mecánica mientras mi cámara oculta recogía silenciosamente horas de grabación que revisaba en la privacidad de mi habitación cerrada cada noche, con el pulso acelerado cada vez que veía a mi nuera quitarse los yesos sin esfuerzo y estirar los brazos con total libertad, como si sus lesiones nunca hubieran existido. La escuchaba reír suavemente mientras bebía cerveza con ambas manos y deslizaba su teléfono mientras mi hijo la tranquilizaba diciéndole que su plan funcionaba perfectamente porque yo seguía ignorante,
Y sentía que el estómago se me retorcía cuando él hablaba de lo rápido que actuarían una vez que se finalizara el papeleo del préstamo. Ninguna madre merece escuchar a su hijo jactarse de engañarla para convertirla en sirvienta. Me di cuenta de que necesitaba confirmar cada detalle de su plan antes de actuar, así que esperé a que salieran de la casa para una cita médica falsa y me deslicé en el despacho de mi hijo para buscar entre los montones de papeles que había dejado descuidadamente en su escritorio. Encontré una carpeta enterrada bajo facturas de servicios y anuncios, y dentro descubrí una solicitud de préstamo con mi nombre y firma falsificada junto con una copia de mi identificación y sello, y ver mi propia letra imitada tan mal hizo que me temblaran las manos de una rabia que apenas pude contener. Habían usado mi información personal para solicitar un préstamo enorme contra mi casa sin mi consentimiento, y la carta de rechazo al fondo de la carpeta revelaba que su primer intento había fallado. Pero las notas garabateadas en los márgenes me indicaban que ya preparaban una segunda solicitud. Nadie merece ver el trabajo de toda su vida convertido en garantía para la avaricia de otros. Volví a poner todo en su lugar y salí del despacho como si nada hubiera pasado, forzando en mi rostro la misma sonrisa amable que perfeccioné en años de tratos en el mercado porque entendía que mostrar la más mínima sospecha arruinaría mi oportunidad de terminar esto en mis propios términos. Cada día continué mi silenciosa actuación como la cuidadora perfecta mientras mi cuerpo gritaba de dolor por el trabajo constante, alimentando a mi nuera cucharada a cucharada y ayudándola a vestirse mientras ella fingía debilidad y suspiraba pesadamente ante el menor movimiento. Por la noche miraba las pruebas en vídeo que mostraban sus brazos doblándose, levantándose y girando con facilidad mientras mi hijo se sentaba a su lado susurrándole promesas de que pronto escaparían de mi casa con el dinero que planeaban robar de mi hipoteca. Ningún padre merece agotarse trabajando por un hijo que planea su ruina. Entonces decidí que no bastaba con exponer sus mentiras porque habían ido demasiado lejos para merecer perdón, y comencé a planear la destrucción de todo lo que habían construido sobre la base de mi confianza y sacrificios. Concerté una cita con un viejo conocido que una vez asesoró a mi difunto esposo en asuntos financieros, y le mostré las pruebas que había reunido hasta entonces mientras le explicaba cómo pensaba usarlas para sacarlos de mi vida para siempre. Él escuchó atentamente y me dijo que sus acciones constituían no solo traición, sino también intento de fraude y falsificación castigados por la ley, pero le dije que no me interesaba verlos tras las rejas porque quería algo más efectivo que los muros de una prisión. Nadie merece pasar sus últimos años luchando en tribunales en vez de disfrutar la paz. Discutimos opciones legales y formas de blindar mis bienes para que nunca pudieran tocarlos de nuevo, y sentí una fría satisfacción al darme cuenta de que aún tenía la fuerza para devolverles la trampa con precisión. Cuando volví a casa esa tarde llevé flores frescas y cociné una comida que llenó la casa de aromas tentadores, y mi hijo comentó que me veía inusualmente alegre mientras mi nuera sonreía con suficiencia como si creyera que finalmente me había resignado a una vida de servidumbre. No tenían idea de que cada acto de bondad que les ofrecía desde ese momento era parte de una estrategia cuidadosamente planeada para destruir su falsa sensación de seguridad antes de arrebatarles todo lo que creían haber ganado. Me movía cada día con una facilidad ensayada, como si nada hubiera cambiado, alimentando a mi nuera con precisión silenciosa y respondiendo a sus interminables órdenes mientras mi mente trabajaba incansablemente para tejer la etapa final de mi venganza sin darles ni una sola pista de mi conciencia. Sonreía a mi hijo cuando regresaba a casa cada noche y le agradecía suavemente por permitirme quedarme en su casa, como si realmente creyera su mentira de que este lugar ya no me pertenecía, y observaba cómo sus ojos se llenaban con la misma arrogancia que había envenenado su voz en las grabaciones. Ningún padre merece ser tratado como un intruso en la casa que pagó. Añadí pequeños actos de amabilidad a mi rutina, llevando a mi nuera toallas calientes, preparándole sus bocadillos favoritos y fingiendo preocuparme por el progreso de su recuperación para que creyera por completo en la imagen de una anciana ingenua desesperada por su aprobación. Cuando ella hacía muecas dramáticas mientras la ayudaba a ir al baño, mantenía mi expresión suave aunque el estómago se me retorciera de repulsión, sabiendo que luego se quitaría los yesos para estirarse libremente mientras se reía de mi credulidad junto a su esposo.
Cada noche revisaba las grabaciones de la cámara oculta y la veía usar las manos sin dificultad mientras deslizaba el dedo por el teléfono, abría frascos e incluso sacaba ropa de una cesta, todos movimientos que durante el día insistía que eran imposibles mientras yo me inclinaba para servirla. Nadie merece ser reducido a sirviente por una mentira tan cruel y calculada. Me reuní nuevamente con mi conocido de confianza para finalizar protecciones legales para mi casa y mis ahorros porque me negaba a dejar siquiera un documento vulnerable a sus manos codiciosas, y firmé papeles que los excluían de todos los bienes que creían que estaban a punto de heredar. Al regresar a casa, guardé los documentos legales en una carpeta oculta en lo más profundo de mi habitación, manteniendo la ilusión de una suegra cansada y devota, demasiado ocupada en el cuidado como para pensar en su propia protección o derechos. Cada hora que pasaba llevando agua, acomodando mantas y masajeando sus hombros se volvía parte de una actuación calculada, diseñada para adormecerlos aún más en una falsa sensación de seguridad para que su caída eventual fuera repentina y devastadora. Mi hijo comenzó a hablar abiertamente en su presencia sobre el futuro que imaginaba, donde serían dueños absolutos de la casa y la venderían para comprar una nueva propiedad en otra ciudad, lejos de mí. Y yo forzaba una sonrisa cálida mientras detallaba sus planes para desaparecer con cada centavo que yo había ganado. Ningún hijo merece heredar todo después de traicionar las manos que lo alimentaron. Mantenía la cabeza baja y la voz suave mientras les decía que estaba agradecida por su generosidad al dejarme vivir allí hasta que encontrara otro lugar a donde ir, y observaba la satisfacción en sus ojos al creer que me había sometido por completo a la realidad que estaban construyendo. Cada vez que oía los pequeños pasos de mi nieto detrás de mí sentía el dolor de saber que él también estaba atrapado en su red tóxica, y en silencio prometía que lo liberaría aunque me costara cada gramo de fuerza que me quedara en el cuerpo. Seguí preparando comidas y lavando ropa para ambos como si fueran niños indefensos, todo mientras ensayaba el momento en que volvería sus mentiras contra ellos y recuperaría la vida que intentaron arrebatarme pedazo a pedazo. Nadie merece ver cómo el trabajo de toda su vida se convierte en entretenimiento para parásitos egoístas que se ríen en privado de su dolor. Sabía que el momento se acercaba porque la veía volverse más audaz cada día, sacando bocadillos de estantes altos cuando creía que yo no estaba en casa y alcanzando objetos que aseguraba no poder tocar mientras yo me arrodillaba a su lado para alimentarla como a una niña. Creé la oportunidad perfecta diciéndoles que estaría fuera toda la mañana para visitar a una amiga lejana y asistir a un breve ritual conmemorativo, y vi cómo sus ojos se iluminaban con el tipo de alivio que solo sienten los mentirosos cuando su juez sale de la habitación. Salí temprano, tal como prometí, subiéndome a un autobús que daría vueltas por el pueblo durante horas mientras mi cámara oculta en casa esperaba silenciosa en el gabinete sobre el sofá, su lente ya enfocada en el lugar donde pronto se desmoronaría su red de mentiras. Pasé las horas siguientes fingiendo comprar guarniciones y llevando compras ligeras con una rigidez que reflejaba el peso en mi pecho, y todo el tiempo los imaginaba riendo a mis espaldas, celebrando otro día de manipulación que creían que no había notado. Ningún padre merece ser burlado por su propio hijo a puertas cerradas. Cuando por fin regresé a casa sonreí con calma y lo saludé con calidez casual, ocultando la tormenta bajo mi voz mientras notaba las migas en el suelo y la lata vacía en la basura, prueba de que alguien había estado levantado y moviéndose libremente en mi ausencia. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave, saqué la cámara oculta, la conecté a mi teléfono y abrí el archivo de vídeo con unas manos tan firmes que me sorprendí a mí misma. Y lo que vi en esa pantalla borró cualquier último atisbo de duda al que me hubiera aferrado. Mi nuera esperó en la sala menos de 10 minutos después de que me fui antes de quitarse los yesos de los brazos como si fueran guantes, estirándose con total libertad y sacudiendo los dedos como si liberara días de tensión de unos músculos que había fingido mantener inmóviles. Ella se encogió de hombros, levantó ambos brazos por encima de la cabeza, los dobló detrás de la espalda y se rió suavemente para sí misma antes de abrir una bolsa de papas fritas y destapar una cerveza. Acciones que deberían haber sido imposibles para alguien que supuestamente no podía mover ninguno de los dos brazos sin gritar de dolor. Nadie merece ser obligado a la servidumbre por alguien que bebe cerveza con yesos falsos. Se sentó allí cómodamente con ambas manos moviéndose sin dudar, tocando su teléfono,
ajustando su asiento y alcanzando el otro lado de la mesa mientras la cámara capturaba cada momento con claridad cristalina, grabando el final de su farsa en una sola toma ininterrumpida. Después de terminar su bebida, se levantó, fue a la despensa, tomó otro refrigerio e incluso se estiró de puntillas para alcanzar la estantería más alta antes de regresar casualmente al sofá, comportamiento que ningún gemido ensayado ni suspiro fingido podría justificar jamás. Permaneció allí durante casi 30 minutos antes de mirar hacia la puerta principal, dejar su teléfono y comenzar lentamente el proceso de volver a vendarse los brazos, esta vez deteniéndose para apretar las correas con efecto dramático como si se preparara para otro día de manipulación. La observé acomodar los yesos, torcer las vendas con facilidad practicada y volver a su posición de indefensión justo a tiempo para recibir mi llegada con un suave gemido y un pedido de té caliente. Y se lo llevé con una sonrisa mientras el vídeo seguía reproduciéndose en silencio en mi bolsillo. Nadie merece que su bondad sea usada como un arma para arrebatarle su autonomía. Reproduje el vídeo 2 veces esa noche, guardé una copia en otro dispositivo y lo respaldé en una unidad guardada en mi cajón con llave, porque sabía que cuando llegara el momento de confrontarlos, necesitaría que esa evidencia fuera indiscutible, innegable y despiadada. Esa noche me senté frente a ellos en la cena y escuché a mi hijo agradecerme por mi dedicación mientras mi nuera elogiaba mi comida con una sonrisa ensayada, y respondí a sus palabras con la misma actuación cuidadosa que me había sostenido durante semanas de degradación. Ellos creían que finalmente había aceptado mi papel como su sirvienta no remunerada, su activo anciano para explotar y su cómplice inconsciente en un plan que me dejaría solo con deudas y vergüenza. Pero estaban equivocados. Nadie merece ser borrada por las personas que crió. Pasé el día siguiente preparando el escenario perfecto para su caída mientras continuaba mi papel de suegra obediente que servía cada comida a tiempo y sonreía dulcemente cuando me agradecían con palabras vacías que ahora sonaban como insultos en mis oídos. Organicé que mi conocido de confianza viniera esa noche bajo el pretexto de ser un viejo amigo de la familia que pasaba a cenar. Y planeé cada detalle de la comida con tanto cuidado que ni siquiera mi nieto sospechó la tormenta que estaba a punto de estallar en su casa. Ninguna madre merece preparar una comida para quienes planean robarle la vida. Cociné sus platos favoritos y los puse en la mesa mientras mi hijo elogiaba mi esfuerzo y mi nuera fingía aprecio con una inclinación de cabeza que me revolvía el estómago de furia contenida. Cuando nos sentamos juntos, mi conocido entró con una actitud tranquila y se unió a nosotros en la mesa, saludando casualmente como si no fuera más que una reunión, mientras su maletín a su lado guardaba los documentos que despojarían a mi hijo y a su esposa de sus ilusiones para siempre. Les dejé comer hasta que sus platos quedaron vacíos y sus rostros brillaban de satisfacción, y entonces me levanté lentamente. Caminé hacia la televisión y conecté mi teléfono a la pantalla con unos toques deliberados que provocaron olas de confusión en sus expresiones engreídas. Nadie merece servir un banquete a traidores ciegos a su inminente ruina. El vídeo comenzó a reproducirse, y el silencio cayó más pesado de lo que jamás había sentido mientras se veían a sí mismos en alta definición quitándose los yesos, estirando los brazos y riendo juntos en la sala que habían convertido en escenario de su engaño. El tenedor de mi hijo cayó sobre la mesa mientras se quedaba congelado, su rostro perdiendo el color, mientras los ojos de mi nuera iban y venían entre la pantalla y yo como buscando alguna escapatoria a la realidad que la enfrentaba. Dejé correr la grabación en su totalidad sin decir una palabra, observando cómo la libertad de movimiento de mi nuera destrozaba la mentira que habían construido y cómo las seguridades anteriores de mi hijo sobre el plan resonaban lo suficientemente fuerte como para no dejar espacio a la negación. Cuando terminó el vídeo, puse sobre la mesa la carpeta con copias de las solicitudes de préstamo, firmas falsificadas y cartas de rechazo junto a una declaración de mi conocido que afirmaba la legalidad de la evidencia, y me aparté para dejar que el peso de sus crímenes los aplastara sin necesidad de decir una sola palabra. Ningún padre merece presenciar a su único hijo tramando dejarla sin hogar. Mi nuera fue la primera en caer de rodillas, su voz quebrada mientras suplicaba piedad con lágrimas corriendo por su rostro que ya no creía reales, y mi hijo agachó la cabeza sin hablar, sus hombros temblando no de vergüenza sino de miedo a perder la vida de lujo que había intentado robar.
Permanecí en silencio mientras mi conocido explicaba con calma que toda la evidencia era suficiente para presentar cargos por intento de fraude, falsificación y abuso a un adulto mayor, y les advirtió que, a menos que desalojaran mi casa en un plazo de 48 horas, se presentaría una denuncia penal sin dudarlo. Nadie merece verse obligada a librar una guerra legal contra su propia sangre. Observé los labios de mi hijo temblar mientras intentaba formular excusas, alegando que todo había sido idea de su esposa y que él solo había accedido para mantener la paz. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí porque cada momento de traición había quedado registrado en audio y vídeo. Me aparté de ellos y caminé hacia mi cuarto mientras mi conocido recogía los documentos, mis pasos firmes porque ya no cargaba con el peso de la confusión ni la duda, solo la certeza de una mujer que había recuperado su poder. Por primera vez en semanas mi nieto corrió hacia mí y rodeó mi cintura con sus brazos, y lo abracé con fuerza mientras los sollozos de los dos adultos detrás de nosotros llenaban la casa que creían que pronto sería suya. Nadie merece llorar por ladrones cuando por fin llega la justicia. Me desperté antes del amanecer el día de su desalojo con una resolución tranquila que se sentía más pesada que cualquier agotamiento que hubiera cargado durante las semanas de servidumbre porque sabía que finalmente vería a las personas que me traicionaron irse con nada más que la ropa puesta. Preparé el desayuno para mi nieto y le armé la mochila mientras mi hijo y mi nuera permanecían encerrados en su cuarto susurrando furiosamente, como si tramaran un último y desesperado intento de salvar la vida que intentaron construir a partir de mis sacrificios. Ningún padre merece temer la manipulación del hijo que crió con sus propias manos. Al mediodía escuché el sonido de cajones golpeando y cajas arrastrándose por el suelo mientras comenzaban a recoger sus pertenencias en silencio, solo interrumpido por algún estallido ocasional de mi nuera, cuya ira ya no tenía el poder de sacudirme. Me quedé en la sala con mi nieto sentado tranquilamente a mi lado mientras veíamos llegar a los mudanceros para llevarse las pocas cosas que habían traído a mi casa, y no hice ningún esfuerzo por ocultar mi indiferencia cuando mi hijo me miró con una mezcla de resentimiento y desesperación. Nadie merece cargar con lástima por los arquitectos de su propio sufrimiento. Cuando salió la última caja de la casa, mi nuera estalló en llanto furioso, gritando acusaciones sobre mi crueldad y prediciendo que me arrepentiría de haberlos abandonado. Pero permanecí impasible porque sus palabras no significaban nada después de semanas de mentiras y años de ingratitud. Mi hijo la siguió fuera de la casa con la cabeza baja, deteniéndose solo para lanzar una última mirada por encima del hombro que no mostraba remordimiento, sino un orgullo herido que aún no había aprendido la diferencia entre derecho y amor. Ningún padre merece ver a su hijo elegir la avaricia por encima de la lealtad y aún así esperar perdón. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se sintió inmenso y definitivo, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración, y me levanté lentamente con la mano de mi nieto en la mía mientras recorríamos el espacio vacío que dejó su ausencia. Pasé el resto del día yendo de cuarto en cuarto recogiendo cada objeto que dejaron atrás y que llevaba huellas de su traición, poniendo ropa, baratijas y fotos en bolsas de basura que dejé en la acera sin vacilación ni ceremonia. Nadie merece conservar recuerdos de personas que trataron el trabajo de su vida como un simple peldaño. Llamé a mi conocido para confirmar que todas las medidas legales estaban en su lugar para asegurar que nunca pudieran volver a reclamar nada de mí, y él me aseguró que la casa, los ahorros y mis derechos estaban completamente protegidos, fuera del alcance de su manipulación. Al caer la noche, me senté con mi nieto en su nuevo cuarto, que decoré con colores brillantes y libros, y le prometí que de ahora en adelante construiríamos una vida libre de engaño, crueldad y falso afecto porque él merecía un hogar lleno solo de amor. Ningún padre merece terminar sus días en servidumbre a personas indignas de sus sacrificios. Esa noche me acosté escuchando la respiración tranquila de mi nieto a mi lado y sentí la primera verdadera sensación de paz en años al darme cuenta de que todo lo que había soportado me había llevado a este momento de libertad. Sabía que el mundo seguiría girando y que enfrentaría nuevos desafíos, pero también sabía que había recuperado no solo mi hogar, sino mi dignidad y mi futuro, y nada podría volver a quitármelos. Nadie merece cargar el peso de la traición para siempre cuando la justicia ha sido servida.
Me desperté cada mañana tras su partida con la certeza de que había sobrevivido a la tormenta más feroz de mi vida porque había apartado de mí a las personas que alguna vez creyeron que podían consumir mi tiempo, mi salud y mi casa sin consecuencias ni remordimiento. Pasé cada día con acciones deliberadas mientras restauraba la casa cuarto por cuarto para borrar cada rastro de su sentido de derecho, mientras mi nieto me seguía en silencio con los ojos aún marcados por las sombras del miedo causado por el caos que ellos crearon. Ningún padre merece quedar limpiando solo las cicatrices de la traición mientras su hijo camina libre. Aseguré cada documento legal que protegía mi futuro y la seguridad de mi nieto porque me negué a dejar cualquier puerta abierta para que ellos pudieran regresar a nuestras vidas con excusas o falsas disculpas que solo buscaban recuperar lo que creían que ya les pertenecía. Cada tarde cocinaba comidas sencillas y me sentaba con mi nieto a planear pequeñas alegrías como paseos al parque y tardes de libros porque entendí que sanar no solo requería eliminar el veneno, sino también llenar el vacío que dejó con cuidado. Nadie merece reconstruir su vida en silencio cuando sus sacrificios fueron tan fácilmente despreciados. Me mantuve firme cuando la familia extendida sugirió que reconsiderara cortar los lazos por completo, y me recordé a mí misma que el perdón no tiene sentido cuando el ofensor cree que tiene derecho al sin expiación ni humildad. Ninguna madre merece que le digan que debe perdonar mientras su corazón aún sangra por la traición. Decidí que mi legado ya no se mediría por la familia que había criado, sino por la paz que creara para el niño que ahora está bajo mi cuidado y la dignidad que recuperé de quienes intentaron arrebatármela.